Bienvenidos a Aprendiendo Juntos, un ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Esta transmisión es gracias al patrocinio de quienes están uniéndose para que podamos bendecir a muchos. Gracias por ayudarnos a extender el Evangelio. Bueno, yo puedo saludar hoy en esta tarde a todos los que veo y a los que no veo también en este nuevo inicio de nuestro club del libro, en este nuevo inicio de esta etapa con el libro de los Gálatas. No puedo iniciar sin antes agradecer a todos los que nos apoyan para hacer lo que hacemos. El Señor nos permitió ver en este viaje cómo aprendiendo juntos está impactando literalmente naciones, cumpliéndose en nosotros el verso con el que se creó este ministerio y el logo que nos representa, que es el árbol de la vida. Quiero que se vayan al verso que nos representa y que está en Apocalipsis 22, y lo leamos del 1 al 4, leo, para que todo el grupo sepa cuál es el verso que nos define y por qué el logo que hicimos. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle, de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Amén. Amén. Literalmente, en cada viaje veo como el agua de la palabra de Dios, esta agua que predicamos, saca a la gente del legalismo religioso, llevándolos de muerte a vida. Y este es el versículo con el que creamos el ministerio. Somos un ministerio que esparce el agua de la palabra de Dios y que el árbol de la vida, nosotros damos fruto cada 12 meses del año con un diferente libro, con una diferente enseñanza. ¿Para qué? Para traer sanidad a las naciones. Y observo, agradecida con el Señor, cómo nos ha permitido lograr esa misión y esa visión por la cual Él nos creó. Y realmente pertenecer a este ministerio es un privilegio. Le doy gracias a Dios por todos los que hacen parte del equipo y también las personas que se van agregando. Ahora sí, vamos a entrar en materia. Y la primera recomendación es que lean los 6 capítulos de esta carta para que tengan el contexto general de ella. Entonces, lo primero que les quiero decir es que en ella, en esta carta a los Gálatas, encontramos un mensaje muy duro, muy severo del apóstol Pablo. Es una epístola correctiva, ya que los creyentes de Galacia se hallaban en un grave peligro, pues los mismos fundamentos de su fe estaban siendo atacados. ¿Por qué? Porque Pablo les enseñó e inmediatamente vinieron los judíos a implementar otro tipo de enseñanzas. Esta es una carta donde ustedes van a entender el conflicto tan grande que vivimos hoy en día con el tema de la religiosidad versus la gracia. En esta epístola no se encuentra ningún elogio, no hay palabras de agradecimientos, no hay ningún pedido de oración como en otras. Si comparamos esta epístola con las otras cartas de Pablo, podríamos ver que hay una gran diferencia. Lo segundo es que en esta epístola hay mucha emoción y hay un gran sentimiento, hay un corazón impresionante del apóstol Pablo que no mostró ninguna tolerancia con el legalismo. De hecho, en esta carta, Pablo maldice a los legalistas y esto es muy fuerte. Y por eso es que notamos que a los legalistas no les
no les hace gracia ni le dedican mucho tiempo a estudiar la carta a los Gálatas, y es porque precisamente reprende mucho a los legalistas. Lo tercero es que esta fue la carta favorita, adivinen de quién, de Martín Lutero. Martín Lutero dijo las siguientes palabras para referirse al libro de los Gálatas: esta es mi epístola, me siento casado con ella. Al punto que esta carta o esta epístola estaba en el estandarte de la Reforma y ha sido llamada la carta más importante de la iglesia primitiva. Y esto es importante porque cuando leímos Romanos vimos que Martín Lutero salió del legalismo, hizo la reforma a partir de un verso. ¿Se acuerdan que lo vimos? Pero ahora entonces saben que Gálatas es su carta favorita y que él dice, me siento que es mi esposa, que estoy casado con ella. Entonces, desde el capítulo 1 hay tanta información que no me alcanzarían 45 minutos para cubrir un capítulo cada martes, porque me tocaría correr y no quiero hacerlo. La idea del ministerio es que ustedes tengan un buen manejo y un buen entendimiento de lo que enseñamos. Creería que leer estos 6 capítulos nos llevaría unas 12, unas 14, unas 16 semanas enseñándolo, para que lo tengan entonces presente. Por tal motivo, la carta a los Gálatas la estudiaremos hasta final de año. Esa es la última carta con la que este ministerio cierra entonces el año. Vamos entonces al primer capítulo y lo vamos a leer, pero no lo voy a explicar hoy. Me quedaré solamente en Gálatas 1:1 el día de hoy. Como vemos, en Dios habla hoy hay varias partes. Un saludo que va del verso 1 al verso 5. Hay una extrañeza de Pablo ante una situación que va del verso 6 al verso 9. Hay una explicación o una argumentación de cómo Pablo recibió el evangelio de parte de Jesucristo, que va desde el 10 hasta el 17 más o menos. Hay la relación que Pablo tiene con otros apóstoles, que va del 18 al 24. Entonces, esas son las partes en que se divide este primer capítulo. Pero hoy no lo voy a tocar todo. Hoy no puedo salir del verso 1 de Primera de Gálatas. Y vamos entonces a ver qué encontramos en este primer verso. Dice la palabra Pablo, apóstol, no enviado ni nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo y por el Dios Padre que lo resucitó de los muertos. El apóstol hace parte de los primeros 5 ministerios que son llamados y nombrados directamente por Dios. El apostolado no es alguien que se hace llamar a sí mismo apóstol para sonar importante, y muchas veces, como no se tiene claro lo que significa verdaderamente ser un apóstol, a muchos les gusta colocarse ese título para sonar más importantes y obtener, digamos que respeto y honra por otras personas. Y un siervo de Dios no debe ser respetado ni honrado por el título que ostenta, sino por el caminar de Cristo, por el testimonio, que es el que a la larga nos valida a cada uno de nosotros, de la misma manera que Jesús mismo validó el apostolado del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque tuvo testimonio. Que yo no tenga que decirles a ustedes, yo soy la profeta o la apóstol o lo que sea, o la evangelista, suana, sino que el llamado y los dones en mi vida hablen de mí misma. Y cuando tú me veas, me puedas respetar y honrar por el llamado que evidencio, por mis dones, por los talentos que el Señor ha puesto en mí y están funcionando a mi vida, y no por el nombre que tengo.
Lamentablemente, muchachos, vemos que hoy ponerse el título de profeta, apóstol, etcétera, es más común dentro de las iglesias que el mismo testimonio. A la gente le encanta ser llamado por cualquiera de estas oficinas ministeriales a ser reconocido como un hombre que tiene testimonio o una mujer que tiene testimonio. Y Pablo entonces defiende aquí su apostolado y dice, miren, yo no fui nombrado por un hombre, yo fui nombrado directamente por Jesucristo mismo. Eso es lo primero que se debe tener claro. No es que en una iglesia estamos y como tenemos los pastores una autoridad delegada, uno ve que uno de los discípulos tiene los dones que reflejan que es un buen evangelista o un buen pastor, etcétera, etcétera, y se le imponen las manos para declararlo evangelista, profeta, pastor, maestro o apóstol. No, así no funciona esto. Estos llamados son ¿de dónde? ¿Proceden de quién? De Dios, exactamente. Proceden de Dios directamente. Y lo vemos claramente, Leo, en Efesios 4. Por favor, léeme Efesios 4 del 11 al 12, por favor, donde allí podemos evidenciar quién es el que hace estos llamados a estos 5 llamados al ministerio. Bueno, vamos a leer Efesios 4, del 11 al 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A muchos les han enseñado que estos ministerios o algunos de ellos ya no son vigentes. ¿Será eso cierto? Pues la misma palabra lo aclara. Dice que él mismo, ¿y quién es él mismo? Pues Dios mismo constituyó a unos apóstoles, a unos, no a todos. A otros los constituyó profetas, no a todos. A otros les dio, los llamó para evangelista, a unos, no a todos. A otros nos llamó para pastores o a otros nos llamó para maestros, no todos, solo a unos. ¿Y para qué fueron constituidos unos como apóstoles? Para el ministerio, dice Dios. ¿Para qué? Para que esas 5 ministerios llamados por Dios capaciten, perfeccionen, instruyan a todos los que se congregan para trabajar en el ministerio. Ojo, no se me pierdan. Esos 5 ministerios llamados por Dios capacitan, enseñan para los otros llamados ¿a qué? A los ministerios de ayuda dentro de la iglesia. ¿Cuáles son los ministerios de ayuda? Todas las otras ramas para que esos 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, puedan desarrollar su llamado por Dios. Entonces, hay otros ministerios de ayuda dentro de la iglesia. La alabanza es un ministerio de ayuda, la adoración, la intercesión, todas esas cosas que se requieren, el liderazgo de jóvenes, de niños, de jóvenes, de mujeres, de hombres, pero no son llamados por Dios. Es un ministerio de ayuda que el pastor que ha sido llamado por Dios tiene la autoridad de imponer manos para que esos ministerios de ayuda puedan ejercer dentro de su iglesia. Nosotros tenemos una autoridad delegada y como autoridad delegada por Dios podemos imponer manos para los ministerios de ayuda. Pero esas iglesias que imponen manos, no voy a nombrar un apóstol dentro de mi iglesia. Usted no tiene autoridad para nombrar apóstol, porque la Biblia misma me dice en Efesios que él mismo fue el que lo hizo. Muy bien. Y luego dice, y aquí viene la respuesta, ¿será que estos ministerios, algunos ya no existen como se enseñan? La palabra dice que estos ministerios, estos 5 ministerios, se han constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros,
para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. O sea que mientras la iglesia esté presente en esta tierra, esos 5 ministerios existen porque fueron creados para la iglesia. Así que a quien le hayan enseñado, no, la profecía ya no está, no, tal cosa ya no era, no, el apostolado no existe porque eso era para la época de los pastores, de Pablo y de todos esos, lo invito a que lean Efesios bien claro del 4 al 11. Porque esos son constituidos para la iglesia. Por tal motivo, mientras la iglesia exista en esta tierra, esos 5 ministerios están vigentes. Entonces, tumbo una de las enseñanzas que dice que la profecía, que el apostolado, que todo eso ya no existe, que eso era por allá. No, sí existe porque están constituidos para la edificación del cuerpo de Cristo, o sea, nosotros la iglesia. ¿Qué va pasando aquí? A veces, como no se tiene claro qué es el apostolado, qué es cada uno de ellos, por eso voy a sacar la enseñanza avanzada donde voy a explicar cada uno de esos 5 ministerios y cómo salen al trabajo para la obra de Dios. Ese es el avanzado que voy a abrir para todos. Explicar cada uno de esos ministerios. Muy bien, próximamente les daremos las fechas de ello. Muy bien, mientras el cuerpo entonces de Cristo existe en la tierra, estos ministerios existirán porque fueron creados para la iglesia. Pero entonces, ¿qué va a suceder cuando la iglesia sea raptada? Estos ministerios que fueron creados exclusivamente para la iglesia, obviamente ya no estarán, desaparecen. Porque son para la iglesia. Cuando la iglesia no esté en la tierra, por allá en la tribulación y en la gran tribulación y en todo lo demás, ya no hay apóstoles, ya no hay profetas, ya no hay evangelistas, ya no hay pastores ni hay maestros. Ninguno de esos ministerios estará. Y ahora viene la pregunta del millón, ¿y entonces? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará con la gente que se quede para enfrentar la tribulación y la gran tribulación si ya no hay ninguno de ellos? Si ya no hay profetas para que les avisen lo que va a devenir, los planes de Dios, si ya no hay evangelistas que los lleven al arrepentimiento y a la conversión en Cristo, ¿qué va a pasar si ya no hay pastor que los pastoree ni maestro que les enseñe? El tiempo de la gracia inició cuando Cristo ofrece su vida en sacrificio por toda la humanidad, culminando así entonces en la cruz del Calvario su vida. Desde esa fecha, el tiempo de la gracia se abrió para nosotros. Y el tiempo de la gracia termina cuando seamos sacados de aquí. Necesito que todos me presten atención y si hay muchos nuevos y veo que sí, por favor, con mucha atención esto. Así como los ministerios se acaban cuando la iglesia salga, porque esos ministerios son para la iglesia, de la misma manera deben tener claro que el tiempo de la gracia es este en el que estamos. En el momento en que Cristo vino, dio su vida por nosotros, murió en esa cruz y resucitó, inició un tiempo que se llama el tiempo de la gracia. Pero ese tiempo se acabará cuando la iglesia no esté y vendrá otro tiempo. La iglesia de Cristo concluirá su carrera cuando sea arrebatada en las nubes. Terminará su llamado cuando nos vamos de aquí. ¿Y el llamado cuál era? Que habían apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para desarrollar esa misión. Pero cuando ya no esté, entonces ya no será así. ¿Y qué pasa? A partir de ese momento en que la iglesia sea raptada, inicia la función de otros personajes bíblicos quienes concluirán la tarea de la evangelización que el Señor quiere. Entran en escena otro grupo que serán comisionados para hacer un trabajo muy diferente al que hoy la iglesia hace. ¿Y quiénes serán?
son los 144,000, 2 testigos y un ángel que son mencionados en Apocalipsis. Ya la iglesia no existe, pastores, maestros, evangelistas, profetas no existen. Ahora entran en función otro grupo de personas que Apocalipsis los describe y es los 144,000, 2 testigos y un ángel, que son los encargados de desarrollar otra cosa que no tiene nada que ver con la gracia, sino que hay otra cosa que se va a predicar y es el evangelio del reino. Y como no quiero que queden con signos de interrogación, que era lo que no quería entrar a tiempos finales, sino que quería irme con Gálatas, pero el Señor me llevó por este lado. Veamos qué dice la palabra acerca de los tiempos finales, para que podamos entender un poco esto mucho más a profundidad, para no dejarlos abiertos. Y vamos entonces a mirar qué dicen los tiempos finales en Mateo 24. ¿Qué habla Mateo 24 sobre el final de esto? ¿Qué va a pasar cuando la iglesia no esté? Y 5 días antes de ir a la cruz, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés tienen una conversación muy interesante con Jesús. Y quiero, Leo, que te vayas a Mateo 24 y me leas el verso 3, por favor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La Reina Valera habla de final de la época y el final de los tiempos, el final de la época. Los discípulos están formulándole 3 preguntas a Jesucristo. Las preguntas son: ¿cuándo serán estas cosas, Jesús? O sea, ¿cuándo va a pasar lo que nos acabas de decir, que el templo va a ser destruido? Cuando hacen esta pregunta, ¿cuándo?, implica que están esperando que les diga el tiempo. ¿Cuándo, Señor? Mañana, pasado mañana, dentro de un año. Están esperando que les diga cuándo. Que les diera una fecha para que pudieran entonces prepararse para esa fecha. Luego hacen otra pregunta: ¿cuál será la señal de tu venida? En otras palabras, ¿qué cosas van a pasar, Jesucristo, que nos indiquen que está cerca tu venida como rey? Y tienen otra pregunta: ¿cuál será la señal del final de esta época? Y me llama la atención la respuesta de Jesucristo, porque ¿qué responde él? Leo verso 4. En el verso 4 dice: Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe. Les he dicho, cuando ustedes lean en la escritura algo, no pasen de largo, porque Jesús no está respondiendo las 3 preguntas con esto. ¿Cómo así, Jesús, que miren que nadie nos engañe? Una respuesta completamente diferente a las preguntas que te acabo de hacer. ¿Por qué? Me está indicando que están haciendo la pregunta equivocada. ¿Por qué? Porque los discípulos solo estaban pensando en lo natural. Y esa es la forma incorrecta de prepararse para el final de los tiempos. Vuelvo y le repito. La forma incorrecta que la iglesia tiene para prepararse para el fin de la época es estar pensando en lo natural. ¿Cuántos profetas salen por la televisión a decir, según las cosas que hice, aparece que Jesús viene en tal época? ¿No lo han oído? Profecías sobre la segunda venida. Y entonces, ¿cómo tiene que prepararse un hijo de Dios para la venida de Jesucristo? Como no le preguntaron a Jesucristo eso, él le respondió lo que no preguntaron. Y lo primero que les dice es: miren que nadie los engañe. O sea, ustedes no estén pensando cuándo será esto, las señales ya están listas, cuándo pasará. No, dicen que en el 2028, o sea que el 2028 nos vamos de aquí. No, la respuesta es: miren que nadie los engañe. ¿Qué me está queriendo decir Jesucristo?
El don más importante en este tiempo, que estamos a los finales, es el don del discernimiento. Satanás está bombardeando a la iglesia con opiniones contradictorias a la verdad. Satanás se está encargando de invadir a la iglesia con apatía de ir al templo del Señor los domingos. Cada vez las iglesias están más solas. Aquí en Suiza me sorprendo muchísimo que vienen las vacaciones, que viene el verano y desaparece todo el mundo de las iglesias. Uno va a predicar con 10 personas. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? El domingo se entristeció mi corazón al pararme al frente de un púlpito, hablar sobre el tema de un servicio a Dios y, oh sorpresa, más del 60%, 70% de las sillas de la iglesia estaban vacías. Y yo me pregunto, ¿cómo así? Si sabemos que estamos al final de los últimos tiempos, la gente se esté dando el privilegio de darse vacaciones y no asistir al templo de Dios cuando se abre la iglesia. Yo me sorprendo con esto. Esto es algo que yo no había visto. Satanás está bombardeando a la iglesia con apatía con lo que está ocurriendo en el mundo. No, vivamos aquí nosotros, amémonos todos, ¿verdad? No seamos confrontativos para no meternos en problemas. Peace and love, ¿verdad? Peace and love. Si veo que un discípulo está haciendo algo equivocado, no le digo nada porque se puede enojar y se va. Entonces, no, amémonos todos y que el Espíritu Santo le muestre. Pero si el Espíritu Santo conformó a 5 ministerios para que usted los edifique, ¿qué hace usted callándose y no llamando a colación al discípulo que está indisciplinado a decirle, no es por ahí? Y yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con la iglesia hoy? ¿Por qué razón estamos en esa o el otro extremo? Líderes ya cansados y deseosos de que se acabe esto. Ay, no, Señor, ya esto está muy delicado. Que ven tú rápido, por favor, porque esto ya está, ya no quiero más de esto, ya esto está horrible. Llévanos, por favor, esto está muy difícil. Señores, ninguno de esos dos extremos debe estar en nuestros pensamientos hoy. El pensamiento de la iglesia tiene que ser otro. Tiene que ser otro. El pensamiento de la iglesia es que todo este aguacero de opiniones que está diseñado por el infierno mismo, salió de las entrañas directas del infierno para destruir al pueblo de Dios, debe acabar. Porque como Satanás sabe que la iglesia no la puede destruir desde afuera, eso está claro. La iglesia no puede explotar, no puede ser destruida de afuera. ¿Qué está haciendo Satanás? Haciendo una implosión, o sea, desde adentro. Porque resulta y pasa que Mateo 16, 18, unos cuantos capítulos atrás de esto que está hablando Jesús, Jesús mismo dijo que las puertas del Hades no podían prevalecer contra una iglesia clara, decidida, que entiende para qué fue llamada. Y esos 5 ministerios fueron llamados ¿para qué? Para enseñar, para dirigir, para guiar a la iglesia. Y no están haciendo su llamado. No tengamos problemas, dejemos que todos seamos amiguitos. No, ninguno de estos 5 ministerios han sido llamados para ser amiguitos y que no tengamos problema con la congregación. Somos llamados ¿para qué? Siempre al final de todas las épocas, Dios mismo se levantó un remanente. ¿Para qué? Para entregar a Dios un pueblo dispuesto, dice la palabra. O sea, nosotros tenemos que preparar a la iglesia para que esa iglesia que es la novia
vaya y se case con el novio y ahora se convierta en esposa. Y el novio no se va a casar con una novia maltrajada, cochina, haciendo lo que quiere. Y resulta que en la iglesia estamos dejando que todo mundo haga lo que quiere porque peace and love. Y yo les voy a tomar minutos hoy el que se pueda quedar fantástico porque si no se van a perder de una verdad muy importante. Este uso excesivo de la hipergracia, este cuento de las palabras proféticas de amor, amor y todo te saldrá bien y el Señor te dice que vas a viajar mucho y el Señor te dice que vas a tener marido pronto y vas a hacer no sé qué y todo este cuento, toda esta historia, la omisión de la Biblia y la sana enseñanza han venido a engañar y a dejar al pueblo de Dios impotente ante la tormenta que se avecina. La iglesia no está entendiendo en la época en que está. La iglesia no está entendiendo los tiempos. Seguimos predicando la misma cosa cuando el tiempo es otro. No es, como lo decía Salomón, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. En este momento, el tiempo de la iglesia es el tiempo de enfrentar a la congregación y decirle qué va a hacer. ¿Va a seguir en las mismas o va a hacer esto? ¿Se va a corregir? Ese es el tiempo de la iglesia. ¿Y qué sucede? Dios nos dice claro, mire, la primera señal que usted sabe para que se prepare es que esté muy atento que nadie los engañe, porque los van a engañar, les van a hacer creer un mundo de cosas que no son. ¿Y quién los va a engañar? Esos 5 ministerios que fueron diseñados por Dios para edificar, para guiar, para enseñar. Ahí se va a infiltrar Satanás para hacer ¿qué? Una mezcla de escrituras y que usted crea cualquier cosa. ¿Y qué más señales hay, Dios? Antes de que se acabe eso, bueno, dice el Dios en Mateo 24, verso 5, que vendrán muchos en su nombre y van a decir que ellos son Dios. Esa es la segunda señal. Hay otra tercera señal en el verso 6, cuando el mismo Dios dice que van a oír rumores de guerras y también pestes y todo lo demás, pero él dice algo, Leo, léemelo por favor el verso 6. El verso 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Todo esto, para los que dicen, ay Dios, qué pereza esto, ven ya, estoy aburrido ya aquí. Para los que están en ese cuadrante o para los que están en la apatía, Dios les dice, mire, todo esto va a ocurrir. Y aquellos de mi iglesia no se turben. Cuando escuchen guerras y rumores, eso lo hemos venido oyendo hace muchos años. Pero ¿qué dice Jesús? Mirad que no os turbéis. No importa cuándo va a venir Jesucristo, si Jesucristo viene en enero, febrero, marzo, abril, octubre o septiembre, no importa cuándo. No importa si está cerca o está lejos. Porque cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, dime cuándo, él no les contestó en mayo del 80, no, él dijo, ustedes se preocupan más por lo natural, les voy a dar las señales de lo espiritual. No se turben, sea lo que sea que vean, no se turben. No se turben, no te turbes en medio de todo lo que ves, no te turbes en medio de todo lo que está sucediendo. Esa es la dirección que nos da Jesucristo a nosotros, los de la iglesia. No teman, no se turben el corazón. Yo sigo en control, yo sigo siendo Dios, yo soy sentado en el trono. No se turben. Y eso es lo mismo que les digo yo hoy a los que están por ahí. Ay, qué horrible que se acabe esto. No quiero más. Señor, ven y llévame. Dios dijo, no te turbes. Sea lo que sea que estés viviendo, sea lo que sea que te esté pasando, sea lo que sea la situación que veas alrededor, no te turbes. No te turbes. Que la gente no viene a la iglesia, no te turbes, pastor. Predica con pasión a las sillas vacías. No importa. No te turbes.
Que si alguien llega a la congregación y no está haciendo las cosas, y tú lo ves cada vez más en lo mismo y dando mal testimonio, ve, corrígelo y no te turbes si se va. No te turbes. No te turbes, dice el Señor. Esa es la orden que nos da. Vean lo que vean, cumplan su llamado con gallardía, no se turben. No se turben, porque yo sigo el control de este mundo. Iglesia, no puedes estar en modo pánico, en modo miedo, porque el que está sentado en el trono da una orden. No se turben. Ustedes van a ver cosas horribles. Ustedes van a oír muchas cosas. Ustedes están quizás sin energía. Lo que ustedes quieran, no se turben, dice Dios. No te turbes. Prepárate, pero no te turbes. Porque tienes que estar preparados, tienes que ser entendido en los tiempos que están. Si tienes un llamado a pastor, ejerce tu llamado al pastorado y deja de andar dando comida tibia a la congregación. Sé confrontativo, habla la palabra sin titubeos, porque el que te llamó te respalda. Si tienes el llamado a ser profeta, ¿qué hacían los profetas del Antiguo Testamento? Yo no escuché nunca a un Daniel, a un Jeremías decir, pueblo de Israel, así dice el Señor, les irá bien, sus cosechas prosperarán, tendrán dinero por montón. Amén. Yo nunca vi eso, en la escritura nunca he visto eso. Yo siempre escuché o siempre leído a un Jeremías diciendo, así dice el Señor, por cuanto dejaste el pacto con Dios, Dios te desechará. Ajá, y entonces, muchachos, porque estamos, no, es que si le digo, se puede ofender. Y como Dios nos dice, amarás a tu hermano como a ti mismo. Pero Dios también te dice, amarás a tu hermano como a ti mismo. Vas a hablar con él para que no participes de su pecado. Yo, el Señor, lo digo. Ah, esa parte se te olvidó. ¿Y qué pasó con los apóstoles? No, es que tengo el llamado al apostolado, Dios me llamó, pero es que no hay finanzas, no puedo ir porque es que jueque. Si Dios te llamó, Él te va a respaldar. Les voy a contar un testimonio y les voy a quitar más tiempo. No pensaba hacerlo, eso me llegó ahorita. Mes y medio, ustedes saben que me fui a Colombia a hacer muchas labores ministeriales. Dios es testigo que al tercer día de haber llegado a Colombia bloqueé mis cuentas de Suiza. No pude retirar un solo peso ni mandarme a Colombia, no pude, porque bloqueé las cuentas de Suiza. Y como las cuentas de Suiza todas están bajo mi nombre, dejé a mi esposo sin plata, la empresa sin plata. Esto fue un caos, mes y medio. Un caos total. Un caos. Mi esposo decía, ¿qué vamos a hacer? Listo, afortunadamente en la caja fuerte había cierto dinero, pero no era lo suficiente para. Yo en Colombia en un peso, porque yo me transfiero cuando me voy de aquí para allá. Entonces me transferí una parte solamente, muy poquito, 5 millones de pesos, que no es nada para todo lo que yo tengo que hacer en Colombia. Y resulta y pasa que llego y no hay plata. Bloqueo las cuentas, dejo a Suiza sin plata y me quedo yo allá sin plata. Pero mi misión era una y muy clara. Les tengo que decir, muchachos, que en el mes y medio no me faltó un solo centavo para hacer lo que el Señor me mandó a hacer. Para ir y cumplirle a Belén de Umbría con sus cosas que había que cumplirle. Para viajar y no a dedo, ¿no? Pidiendo chance, no. Para viajar como Dios me manda a viajar de una ciudad a otra. Para darle detalles de amor a los que amo, a los que vi. No me faltó nada. ¿Por qué? Porque es que yo dije, bueno, no se turbe, no tengo nada, no sé qué vas a hacer Dios, pero no se turbe. Y sin problema, ejercí mi llamado los mes y medio que estuve, entregué lo que tenía que entregar, sembré en iglesias, di ofrendas en otras, como si tuviera todo lo disponible, como siempre lo hago, y todo me lo cerró Satanás. Pero yo tengo claro que dice la palabra. Y la palabra dice, no te turbes, Juana. Entonces, si a mí me llamaron a una función, yo voy a cumplir con la función que el Señor me llamó
aunque Satanás quiera hacer lo contrario. Esa es la actitud. Cero modo pánico. Prepárense, no se asusten para estos últimos tiempos. Dios sabe todo esto, lo que va a venir. No le sorprende a Dios nada de lo que está pasando. Y un hijo de Dios debe recordar que su mayor seguridad es estar bien con Dios. No, ¿cuándo será que viene para componerme? No, es que como dicen que viene mañana, que viene pasado, todavía tengo tiempo. No, un hijo de Dios tiene que estar en modo arrebatamiento todos los días 24/7. En modo arrebatamiento. Dios nos dijo que Él nunca nos dejaría, que Él nunca nos abandonaría. De hecho, en Primera de Tesalonicenses 5:9, Dios nos dice algo muy claro y vamos a empezar a leerlo, Leo. Dice desde el verso 9 que Dios nos ha puesto Dios para ira o para misericordia. Primera de Tesalonicenses 5:9. Dice así la palabra. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, tiene algo que se llama la esperanza bendita, cosa que no tienen los que no han creído en Jesucristo. Nosotros sí, entonces, ¿por qué se turban? Mucha gente está en desespero sin saber qué hacer. Recuerden, cada vez que un pensamiento trate de venir a ustedes para atacarlos, ¿qué tienen que hacer? Mi Señor Jesucristo dijo que no me turbe, por eso no me turbo, estoy en paz. La paz del Señor Jesucristo la tengo porque su protección está sobre mi vida, sobre mi casa y sobre mi familia. No me turbo. En este mundo tendré problemas, pero no me voy a turbar ni me voy a asustar. O sea, la Biblia me está diciendo, Dios dice, vea, la primera actitud de un hijo de Dios ante estos tiempos es no turbarse ante nada de lo que le venga. Punto. Primero hay unos 5 ministerios que yo llamé para que usted haga su trabajo bien con la iglesia. Y no se turbe, iglesia, porque yo estoy al control, ¿verdad? Y entonces, en el verso 8 dice que esto será principio de dolores. Y hasta el verso 8, y quiero que lo cojan en su Biblia y lo coloquen. Todo Mateo 24, hasta el verso 8, hasta ahí llega la iglesia. Para aquellos que creen que la iglesia pasará por la tribulación, que nosotros estamos para que no nos van a cortar la cabeza y nos van a hacer muchas cosas y entonces seremos aborrecidos de toda la gente por causa del amor de Dios. No, señor. Usted no va a pasar al verso 9. La iglesia termina su función en el verso 8. La iglesia solo va a ver los principios de dolores. La iglesia no va a estar presente en la tribulación siquiera. Así que el verso 9, que dice que los entregarán a tribulación, los matarán y serán aborrecidos por la gente por causa de mi nombre, no es para nosotros. Eso no es para la iglesia. Eso es para aquel necio que sabía que Jesucristo estaba y se quedó, no se fue. Entonces, ¿qué le va a tocar? Lo que les he enseñado siempre cuando hablamos de los tiempos finales. Aquella persona que sabía de Jesús, pero por X o Y motivo no quiso y se quedó en la tribulación, va a decir, uy, lo que me predicaban era cierto, ahora que me toca a aguantar. Y por eso dice aquí que serán aborrecidos por causa de Jesucristo. Los van a hacer de todo, a ellos, no a nosotros. La iglesia se va de aquí en victoria y tiene que vivir en victoria. Estoy cansada de ver una iglesia pobrecita, es que hay los llorones, y ay. No, estoy cansada de ese tipo de iglesia. No, y de verdad, y se los digo de corazón, la iglesia
es vencedora porque Dios la hizo vencedora según la palabra. La iglesia no está ni para llorar, ni para sufrir, ni para andar allí. ¿Qué va a pasar con nuestra vida, Dios mío? Oh, no, la iglesia está para estar fuerte, empoderada. La iglesia está para decirle a los demás, despierte, hombre, porque hay mucho camino por seguir adelante. Hay mucho camino en adelante por continuar. Entonces, aquí dice muy claramente que hasta el verso 8, pónganlo ahí en sus Biblias, hasta aquí llega la iglesia, el resto ya no es para usted porque la iglesia se va. De hecho, vamos a mirar lo que me dice también Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5, que de hecho es la carta que habla del rapto a la iglesia. Pablo nos deja escrito qué va a pasar en ese suceso. La iglesia llega hasta el verso 8, pero complementémoslo y para terminar con Tesalonicenses, Leo. Primera de Tesalonicenses, por favor, 5, y me vas a leer del verso 1 al 3, por favor. Muy bien. Primera de Tesalonicenses 5, del verso 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Miren, no se me pierdan, porque si me entienden esto, mejor dicho, mitad de la Biblia la comprendo. Les estoy diciendo que hay 5 ministerios, que Pablo era un apóstol y ejerció su llamado con perfección, y que hay 5 ministerios que están llamados para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, que todos los que estamos en ese ministerio, a ponernos los guantes en serio, porque no estamos haciendo muy buen trabajo. Y ahora dice entonces que la iglesia va a llegar hasta el verso 8 del capítulo 24. La iglesia no está para la ira. Dios nos va a sacar aquí antes de la ira. Y luego nos fuimos a Tesalonicenses, donde dice el apóstol Pablo mucho, algo esto y pónganme mucha atención, mucho cuidado. No dice que cuando escuchen o digan paz y seguridad, vendrá sobre nosotros destrucción repentina. ¿Vendrá sobre quiénes? Ellos. Pablo se salió. Vendrá sobre ellos. No sobre nosotros, iglesia, sobre ellos. Cuando hablen, dice que mire, yo no tengo que explicarles a qué hora ni en qué momento va a llegar la destrucción, porque Pablo les dice, ustedes saben que el Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, en cualquier momento puede llegar, o sea que usted, iglesia, está en modo arrebatamiento 24/7. Y luego les dice Pablo, que entonces, que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, destrucción repentina, como los dolores de la mujer en parto, sobre ellos. Nosotros solo estamos en el principio de los dolores de Mateo 24. Y Tesalonicenses nos dice que como los dolores de la mujer encinta, poquito, luego más fuertes, luego más fuerte, luego más fuerte, hasta que ¡pum! Venga la destrucción, será sobre ellos. ¿Me lo están comprendiendo? Sobre ellos. Pero ahora sí le va a hablar a la iglesia. En el verso 4, leo qué dice. En el verso 4 le dice a la iglesia, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí lo está diciendo Pablo claramente. Los que duermen de noche duermen, no están apercibidos de lo que está sucediendo, de los tiempos en los que estamos y siguen en lo mismo. No se están dando cuenta de lo que está pasando, que están viendo lo que están viendo y aún así no quieren buscar ni a Dios y pertenecen a las tinieblas. Nosotros no somos de esos. Pablo dice, nosotros somos de la luz, nosotros somos del día, la iglesia es de la luz, la iglesia es del día, somos de los que no duermen.
porque los que duermen están de noche, ni de los que se embriagan que no tienen ni idea de nada. Pablo nos está diciendo, si usted es de la iglesia, usted no puede estar en tinieblas, usted tiene que entender la palabra y saber en los tiempos en los que están, ni tiene que andar por ahí desapercibido, sin entendimiento como los que se embriagan. Nosotros somos del día. Seamos sobrios, dice la palabra, vistámonos. Nosotros tenemos una esperanza de salvación, nosotros tenemos la bendita esperanza que es el rapto de la iglesia. Jesucristo dijo, no se turben cuando vean esto, no se turben, que yo todo lo tengo controlado, no se preocupen. Nosotros vamos a ser sacados de aquí. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, quien se hizo hombre por nosotros y llevó nuestro pecado. ¿Sí lo ven? Los dolores fuertes de la mujer encinta, eso va a ser para ellos, porque nosotros no vamos en ese paquete. Sobre ellos vendrá la destrucción repentina, pero nosotros somos del día y tenemos la esperanza de la salvación como yelmo. ¿Sí ven la diferencia entre la iglesia y ellos? Espero que esto haya quedado claro desde el verso 9 del capítulo 24 de Mateo. No es para la iglesia, es para ellos. Y no saber dividir las escrituras hace que encontremos en este mundo diferentes criterios en iglesias. Pastores que a pesar que tenemos la misma escritura, la misma Biblia, los mismos versículos, hay doctrinas diferentes. Hay gente que habla que la iglesia va a pasar por la tribulación y no es así, no es así. Y quien no divide la escritura realmente tiene una congregación esclavizada y es eso lo que Pablo quiere aclarar en los Gálatas. ¿Qué les está pasando? ¿Por qué razón ustedes están oyendo otro evangelio que no es el que yo les prediqué? Y toda persona que diga lo contrario a lo que yo dije sea anatema. O sea, que aquellos pastores que están diciendo que la salvación, que el arrebatamiento, la iglesia va a estar presente en la tribulación, Pablo les dice, usted es un maldito. Miren lo fuerte de esto. Miren lo fuerte de esto. Por eso, cuando yo leí esto, dije, necesito sacar un discipulado avanzado de todos estos 5 ministerios para que la congregación lo entienda. Nosotros no estamos para ira y si usted es uno de los llamados, pues ajústese los cinturones a hacer lo que Dios lo llamó a hacer y no a medio ejercer su llamado. Si Dios le dio una congregación, tiene que ser una congregación que tiene que estar dispuesta porque usted los está preparando para hacer esa novia ataviada con vestido fino y blanco y reluciente para recibir al Señor. Miren los errores, por no decir los horrores que causa la mala interpretación y la enseñanza, mala enseñanza de un libro que es tan delicado de enseñar como este precioso libro. Amén. Esperamos que hayas sido bendecido con esta enseñanza y te invitamos a que te suscribas. Bendiciones.